Buenos días, jóvenes. Eh, Bienvenidos a este seminario de cálculo diferencial, esta clase demostrativa, en el cual vamos a discutir algunos temas vistos en el curso en estas dos primeras semanas del semestre. Mi nombre es Paulo Pérez y estoy a cargo de la asesoría en cálculo diferencial. Eh, Como les mencionaba, en este seminario vamos a revisar básicamente ejercicios tomados de prácticas dirigidas del semestre anterior, que van a permitir que podamos practicar, revisar algunas de las técnicas de cálculo de límites sobre todo. Si bien es cierto, hay una definición formal de límites, eh, lo que vamos a revisar en este seminario básicamente es cálculo de límites, las diferentes, algunas de las variantes y estrategias para, en efecto, hallar el límite de una determinada expresión. ¿Ok? Esto es básicamente o va a ser nuestra manera de trabajar en la asesoría que Prisma brinda. La otra, o el complemento para las asesorías, espero la hayan podido revisar. Hay un material que contempla los ejercicios y también solucionario de la gran mayoría de los problemas. Solucionario que también vamos a comentar un poquito porque es necesario algunas veces desmenuzar ciertos detalles, ¿no? El solucionario es una básicamente simplificación de la solución. Entonces siempre hay pautas que revisar en el solucionario, entender, procesar, así que vamos a aprovechar también para comentar eso. Y hay algunos videos que también están a disposición, videos de solución de problemas, para que puedan notar un enfoque, digamos, más concreto de la solución de los ejercicios. Y obviamente están las sesiones virtuales, que como esta mañana vamos a tener para complementar la teoría quizás, o tal vez para resolver algunos ejercicios que ustedes puedan tener en cuenta. He podido revisar muy brevemente la lista de ejercicios, entonces en ese sentido, estas sesiones virtuales van a ser para complementar, ya lo decía, lo que se tiene en los solucionarios y en los videos, ¿ok? Y para poder absolver las dudas que puedan tener al respecto eh, en cuanto al desarrollo de los ejercicios. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Les pediría, por favor, dos cositas muy puntuales. Primero, si es que por ahí hay alguna dificultad en cuanto al audio, en cuanto a la calidad de la imagen que voy a compartir, me lo indiquen, por favor, para poder hacer las correcciones respectivas. ¿Sí? Y lo otro es que si tienen consultas, pues también me lo hagan saber, por favor, a través ya sea de el chat o activen su audio para que me hagan las consultas directamente. ¿Ok? A ver, déjenme un minuto, por favor, para poder compartir el material que seguro lo tiene. Pueden ir revisándolo si es que no lo han hecho ya. En el material tenemos parte teoría, tenemos algunas propiedades y tenemos los ejercicios que están propuestos. Además del solucionario, ya lo decía, eh, que se ha realizado de varios problemas, en realidad, de la gran mayoría de ellos. Así que les pediría en parte eso también revisar. Y si también tienen alguna consulta al respecto, pues me lo hagan saber para poder hacerlo así. ¿Sí? Un minuto, por favor, me da. Ahora sí, eh, les decía que eh,
Si es que se tiene alguna duda, algún comentario, me lo hagan saber a través del chat o directamente pueden habilitar sus micrófonos para que me puedan hacer llegar sus consultas al respecto. ¿Ok? En este material que espero hayan podido ya descargar y revisar un poquito, vamos a comentarlo brevemente. Tenemos la definición como tal del límite de una función, definición bastante técnica, por cierto, que entiendo en la tercera semana, en la cuarta semana, se utiliza un poquito para demostrar ciertas propiedades al respecto. En este seminario vamos a hablar solamente de cálculo de límites. Por eso que la definición como tal va a estar básicamente por cultura general. ¿Ok? En cuanto al cálculo de límites, tenemos en particular algunos teoremas. ¿Ok? Teoremas jóvenes de la aritmética del límite que básicamente lo que van a hacer es permitirnos calcular de manera práctica, ojo, de manera práctica los límites de expresiones algebraicas de manera directa. Por ejemplo, a ver. Vamos a revisar la solución del problema 5 en el ítem A. ¿Ok? Esto es un límite algebraico. Yo lo llamo así básicamente porque la expresión a calcular, si quieres la función cuyo límite vamos a calcular, es una función algebraica racional. Polinomio en el numerador, polinomio en el denominador. Tal vez sean los límites más directos de calcular. ¿Ok? Así que vamos a comentar brevemente cuál es la solución para este ejercicio. Debe estar en la página número 9, creo. Ok, a ver. Sí, aquí está. Veamos entonces. Decía que las propiedades aritméticas que se señalan en la primera página de nuestro material nos permite calcular los límites, sobre todo algebraicos, de una manera bastante práctica, ¿no? Lo que uno en realidad primero plantea es lo siguiente: calcular solamente el límite del numerador. Si es que calculamos el límite del numerador, por ejemplo, límite cuando x se aproxima a 1 de el numerador, x a la quinta más x menos 2. Al ser esto una expresión polinomial, jóvenes, de manera práctica, uno simplemente puede testear directamente, es decir, reemplazar en lugar de la variable x, el punto de aproximación, en este caso la unidad, y de esta manera estaría calculando el límite solo del numerador. Si es que se calcula el límite de solo el denominador, también vamos a encontrar que esto es 0. ¿Ok? Cuando la expresión es polinomial, decía de forma directa, podemos testear el límite. Ahora, hay un teorema que dice que si ambos límites existen, el límite del numerador y el límite del denominador, entonces el límite de la división es simplemente la división de los límites. Pero eso, como pueden notar, llevaría a una expresión de este tipo, 0 entre 0, la cual se denomina una forma indeterminada. ¿Qué significa ello? Que así como está la expresión, no la puedo calcular, no puedo calcular el límite inicialmente, que debo transformar, reescribir la expresión para recién poder calcular el límite. ¿Ok? Entonces, decía que de manera formal, esto es lo que se tiene que hacer: testear el numerador, testear el denominador, chequear si es que es indeterminado. Si es indeterminado, se tiene que transformar como aquí lo hemos hecho. Paulo, y si por ejemplo en el numerador sale 4 y el denominador sale 3, entonces el límite será 4 entre 3, directamente. El detalle es cuando tienes una forma como esta, ¿no? Indeterminada. Ahí repito, obviamente tu respuesta no va a ser 0 entre 0, sino que tienes que transformar, entre comillas, levantar la indeterminación para poder calcular. ¿Ok? Entonces, lo que se hace por lo general en este tipo de límites es factorizar el numerador y el denominador. Como pueden notar, hemos factorizado, en particular el numerador se ha factorizado por la regla de Ruffini y vectores binómicos. Se simplifica el factor problema, x menos 1, y lo que queda ya es evaluable. En teoría, habría que calcular el límite del numerador, tal como está aquí, el límite del denominador, y luego decir, como tanto el límite del numerador y del denominador existen, el límite de esta división es la división de los límites. A saber, 6 entre 3. De manera práctica, jóvenes, lo que hacemos simplemente es reemplazar x igual a 1
tanto en el numerador y en el denominador, y eso nos dará la respuesta. Los límites algebraicos racionales, tal vez sean los más directos de calcular. ¿Ok? ¿Alguna consulta de este primer ejercicio? Bastante ilustrativo, por cierto. Muy bien. El siguiente tipo de límites que el estudiante tiene que manejar son los llamados límites trigonométricos. Límites trigonométricos reciben ese nombre obviamente porque están involucrados en ellos funciones trigonométricas. ¿Ok? En ese sentido, para el cálculo de límites trigonométricos, además de las propiedades aritméticas, ¿ok? Tenemos, jóvenes, resultados importantes, llamados límites trigonométricos, ¿ok? Que evidentemente van a servir para calcular este tipo de límites. Tal vez el más importante de ellos, de los límites trigonométricos, refiero a este primero. Y digo el más importante porque a partir de este límite se pueden demostrar todos los demás. ¿Ok? A partir de este que he resaltado, se pueden demostrar absolutamente todos los demás límites. Incluso aquellos que están ligados a funciones trigonométricas inversas, como el número 8, por ejemplo, o el número 9. ¿Ok? Entonces, este límite, cuando x tiende a 0, de seno de x entre x, es el límite, es la propiedad que yo siempre debo referenciar cuando tenga en mente un límite trigonométrico. ¿Sí? Un detalle, jóvenes, importante respecto a este límite que debo comentar. Para que se pueda aplicar dicha propiedad, el punto de aproximación tiene que ser 0. Eso es un detalle importantísimo. ¿Ok? Por ejemplo, límite cuando x tiende a pi cuartos. De seno de x entre x. Ah, Paulo me dijo que este era 1. No. Esto no es 1. ¿No es 1, profe? No, porque para que sea 1, el punto de aproximación tiene que ser 0. Pablo, ¿y esto cuánto sale? Esto no es indeterminado, esto simplemente se testea y se evalúa en el numerador, se evalúa en el denominador y sale un número real, obviamente. ¿Ok? Pero tengan cuidado, es una primera observación. ¿Está bien? El punto de aproximación tiene que ser necesariamente el 0. Otro detalle que también es relevante es que no hay que mirar literalmente el límite. Es decir, no hay que esperar que sea seno de x entre x forzosamente para tener la propiedad. En general, para poder utilizar esta propiedad, el argumento de la función seno tiene que ser el mismo del denominador. Si eso ocurre, ¿ok? Entonces el límite sale 1. Por ejemplo, aquí algo está ahí todo más. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x entre 4x. ¿Esto sabes cuánto es? Esto es 1. No hay que mirar literalmente la propiedad. A ver, tienes seno de 4x y en el denominador exactamente lo mismo. Es un primer requisito para poder utilizar esta propiedad. Y lo segundo, pues que dicha término 4x vaya al 0, como en efecto aquí se da. Entonces, tengan presente, por favor, esa recomendación. Lo mismo aplica para las demás propiedades. ¿Está bien? Todas, puedes notar, tienen como punto de aproximación el 0. ¿Sí? Y además, no hay que mirar literalmente la propiedad. ¿Ok? Recuerda, lo que está dentro de la función trigonométrica tiene que aparecer en el denominador para poder aplicar, en el caso de la propiedad número 2 y la propiedad número 3. En la propiedad número 10 se generaliza dicho límite. La propiedad número 10 es una generalización de dicho límite, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 de seno de toda una expresión, ya no necesariamente x. Por ejemplo, x al cuadrado o x al cubo, no sé, más x, el seno de toda una expresión. Entre dicha expresión, g de x sale 1, siempre que en efecto g se aproxime al 0 cuando x tiende a 0. A ver, por ejemplo, esto podríamos utilizarlo en este sentido. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x al cuadrado más x entre x al cuadrado más x.
¿Cuánto sale esto? Dale ciencias, ¿cuánto es esto? A ver, primero, lo que aparece en el argumento del seno aparece en el denominador. Excelente. Y segundo, cuando x tiende a cero, x al cuadrado más x a dónde se aproxima. Si x es muy pequeño, al cuadrado todavía será pequeño, muy cercano al cero, y si le sumo obviamente x, será también cercano al cero. Entonces, este límite encaja dentro de la propiedad general. Esto sale 1. Consultas. Veamos un ejercicio que tiene que ver con esta idea para reforzar, ¿ok?, cómo deben calcularse los límites en efecto trigonométricos. Veamos el problema 4 en el ítem C. Ciencias, ya sabes que si tienes alguna duda, por favor, me puedes indicar para poder... A ver, déjame colocar el chat por aquí. Ahí está. Para poder ayudar y así salvar tu duda, ¿ok? Estamos revisando, para aquellos que se suman, están sumando, estamos revisando cálculo de límites básicamente. Veamos el problema 4 en el ítem C, que también está en el solucionario, así que yo lo voy a comentar. Brevemente, aquí está. A ver, tenemos este límite. Ahora, además de las propiedades, en efecto, lo primero que uno tiene que hacer es testear el límite, ¿no? Calcular si es el de un denominador, de una fracción, perdón, calcular el límite del numerador y el límite del denominador. Aunque sabemos lo que va a ocurrir. Cuando x tiende a 0, de solo el numerador. Esto por los teoremas aritméticos del límite es cuestión solamente de testear, de manera práctica, ¿no? El límite de la constante 1 sigue siendo 1. Cuando x tiende a 0, coseno de 0 es la unidad, esto es 0, ¿ok? El denominador, límite cuando x tiende a 0, también sale 0, evidentemente. Y entonces, profesor, aquí tenemos una forma indeterminada. En realidad, la mayoría de los límites trigonométricos están ligados a formas indeterminadas, ¿ok? No está de más justificar por qué. Casi siempre vamos a tener estas formas indeterminadas, pero otra vez no está de más justificar por qué. Así que para calcular este límite tenemos que hacer algunos cambios, ¿sí? A ver, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar 1 menos coseno de 5x, ¿ok? Y el seno al cuadrado de x. ¿Por qué? Por lo siguiente. A ver, si tenemos esta propiedad, límite cuando x tiende a 0, y es una de las propiedades que están en el material, de seno al cuadrado de x entre x al cuadrado, esto es igual a la unidad. En realidad, si aquí en lugar de cuadrado yo le cambio el exponente, aquí en el denominador también debería aparecer. ¿Ok? Repito, es una de las propiedades que están en nuestro material para así poder calcular dicho límite. Y entonces yo separo, en principio, 1 menos coseno de 5x y el seno al cuadrado de x. Este 5x al cuadrado yo lo he colocado en el denominador, multiplicando el seno al cuadrado. ¿Para qué? Para que con el 5x del coseno formen un límite trigonométrico notable. Ahora, si yo en el denominador estoy colocando 5x al cuadrado, en el numerador también debería colocar. Nota que 5x al cuadrado con 5x al cuadrado se van a simplificar, así que en realidad no estoy afectando del todo la expresión. ¿Sí? Bien, ordeno un poquito. El 5x al cuadrado del numerador se vuelve 25x al cuadrado. Y entonces tendrías x al cuadrado en el numerador entre seno al cuadrado de x en el denominador, y eso lo podemos factorizar tal como está señalado aquí. ¿Está bien? Y de esa manera, transformado nuestra expresión de tal forma que las expresiones que aparecen, los factores que aparecen, tienen límites notables. Cuando x tiende a 0, 1 menos coseno de 5x entre 5x al cuadrado, por teorema, por propiedad, eso es un medio.
Otra vez, no tiene que ser x literal aquí. Siempre que lo que aparezca en el argumento del coseno aparezca en el denominador y elevado al cuadrado, eso va a salir un medio. Evidentemente cuando x tiende a 0. El límite cuando x tiende a 0 de x entre seno de x también es la unidad. No es muy difícil probar eso. Sé que la propiedad en realidad es al revés, ¿no? Pero no es muy difícil probar eso de aquí. Eso también sale 1. Y entonces, si este límite es conocido, es un medio, y este límite también es conocido, es 1, por los teoremas de aritmética de límite podemos repartir. El límite de una constante, la misma constante. El límite de 1 menos coseno es 5 x entre 5x al cuadrado, es un medio. Así sería 25 por un medio. Y esto, jóvenes, es la unidad. Por lo que tenemos la respuesta al problema. ¿Preguntas? Muy bien. Veamos un siguiente ejemplo para ya luego pasar un poquito a los límites infinitos y a otras técnicas de cálculo de límites. ¿Ok? Veamos el problema 5 en el ítem D. Aquí está. Problema 4 en el ítem D. Se pide calcular el límite cuando x tiende a pi cuartos de seno de x menos pi cuarto, coseno de x menos raíz de 2 entre 2. ¿Cuál es el detalle de este problema? Que el punto de aproximación ya no es 0, que el punto de aproximación es pi cuartos. ¿Y eso cómo cambia la cosa, profesor? Bueno, no mucho en realidad, pero hay que recordar que los teoremas se dan cuando x tiende a 0. Así que aquí hay algo que corregir. Y yo voy a dejar de hacer el cámara lenta para la tabulación inicial, es decir, tú testea el límite solo del numerador y vas a encontrar que es 0. Testea solo el límite del denominador y vas a encontrar que es 0. Por lo tanto, este límite tiene la clásica forma indeterminada 0 entre 0. ¿Ok? Así que vamos a levantar la determinación y resolver. Primer detalle importante, jóvenes, de este tipo de límites trigonométricos cuando la variable no va al 0. Pues hacer que la variable vaya al 0. ¿Cómo? Con un cambio de variable. Clásico cambio de variable. La resta entre estos dos, x menos pi cuartos, esa es la nueva variable que yo le llamo z. ¿Ok? ¿Sí? Totalmente recomendado hacer este cambio de variable. X menos pi cuartos. La resta aquí de, bueno, la variable x y el punto de aproximación. Con eso, ¿qué vamos a conseguir? Lo siguiente, que cuando x se aproxime, esté cerca a pi cuartos, z estará próximo a 0. ¿Ok? Profesor, ¿cómo se consigue eso? Pues con el cambio de variable. Si x es muy cercano a pi cuartos, pues puedes inclusive hasta de manera práctica reemplazar directamente pi cuartos menos pi cuartos, pues será cercano al 0. Y así hemos conseguido que la nueva variable z aproxime al 0, lo cual es clave para el cálculo de los límites que involucran a funciones trigonométricas. ¿Sí? Y eso viene del cambio de variable. Una vez que ya tengo el cambio de variable, pues reemplazo. Ya debo expresar todo en términos de z. Así que diré, cuando x tiende a pi cuartos, no, ya no. Esto lo voy a cambiar por su equivalente. Si x tiende a pi cuartos, z tiende a 0. Y lo demás, jóvenes, es reemplazar simplemente. ¿Está bien? En lugar de x colocas el equivalente aquí encontrado. Notar, por favor, que a partir del cambio de variable podemos despejar x. ¿No ve? Y lo reemplazo aquí. El cambio de variable no levanta la indeterminación, es decir, el cambio de variable no resuelve el problema. Lo que hace el cambio de variable básicamente es transformarlo para poder utilizar las propiedades. Y nos quedó de esta forma. Seno de z entre coseno de z más pi cuartos menos raíz cuadrada de 2. Jóvenes, en el denominador, este coseno de z más pi cuartos, puedes desarrollarlo como coseno de la suma de arcos. ¿Recuerdas eso? Coseno de z cos pi cuartos menos
seno de z, seno de pi cuartos, ¿sí? El coseno de pi cuartos es 1 entre raíz cuadrada de 2, lo mismo que el seno de pi cuartos. Factorizas, simplificas y obtienes el denominador siguiente. ¿Ok? Este que aquí aparece. Ya factorizado con el menos raíz de 2, tenemos todo este denominador. Ahora sí, debemos pensar cómo transformar esta expresión de tal manera que podamos utilizar los límites notables. ¿Ok? Si miro el numerador, tengo seno de z. Yo sé que la propiedad es seno de z entre z. Entonces, en el numerador, jóvenes, divido entre z. Aquí está. Para no alterar, también divido en el denominador. Quedaría de esta manera. Solo que vamos a repartir el denominador z con 1 menos coseno, y luego el mismo denominador z con el seno de z, como aquí aparece. Paulo, ¿por qué hacemos eso? Para poder identificar los límites trigonométricos notables. 1 menos coseno de z entre z, seno de z entre z. Repito, hemos dividido entre z tanto al numerador como al denominador, y en el caso del denominador hemos repartido incluso separado de sumas parciales, lo cual es una buena técnica, por cierto. Muy bien. Y así, jóvenes pueden notar que tenemos pues un límite, ya tenemos límites notables, ¿verdad? Recurrimos a las propiedades. Cuando z tiende a 0, 1 menos coseno de z entre z, en efecto es 0, y cuando z tiende a 0, seno de z entre z, eso se aproxima a la unidad. Como todos los límites involucrados existen, el límite se reparte. Cuando se reparte al numerador, tendríamos menos raíz cuadrada de 2 por seno de z entre z, que es la unidad. Cuando el límite reparte al denominador, se reparte a la suma. 1 menos coseno de z entre z, eso es 0, y el otro es simplemente la unidad. Eso da la respuesta al problema. ¿Preguntas? ¿Dudas? Los límites trigonométricos, ¿ok? En algunos casos, cuando son formas indeterminadas de este tipo, es básicamente, si no va al 0, con este cambio de variable, ¿ok? Haz que vaya al 0. Y después utiliza la trigonometría para reducir, y luego hay que visualizar los límites notables. Siempre recurrir a los límites notables, ¿ok? Otra recomendación que podría darte es que, como pueden notar, los límites trigonométricos giran en torno a el seno y el coseno, y a la tangente también. De ahí que si en un problema tienes involucrada a la secante, a la cosecante, lleva a senos y cosenos. Eso te va a ayudar. Bien. Otra propiedad importante para el cálculo de límites es el llamado teorema del sándwich, teorema de estricción o teorema del emparedado, como quieran nombrarlo. ¿Ok? El teorema aquí enunciado tiene otras formas de enunciarse, ¿ok? Inclusive tiene un equivalente con el llamado teorema de la función acotada. ¿De acuerdo? Es un teorema que nos sirve cuando directamente no puedo calcular un límite utilizando la, digamos, racionalización o simplificación de los límites algebraicos, o cuando directamente no puedo recurrir a los límites trigonométricos. ¿Está bien? El teorema básicamente dice lo siguiente. Si tengo una función f que está acotada por otras dos funciones g y h, es decir, f es mayor o igual que g y menor o igual que otras dos funciones h, y además el límite en x igual a x sub 0 de las funciones que acotan g y h es el mismo, L. Entonces, si las funciones que acotan se aproximan al número L, la función que esté en el medio necesariamente también se aproximará al número L. ¿Sí? Trataré de hacer un esquemita aquí brevemente para poder entender esta gráfica.
sistema de coordenadas cartesianas, que una función sea mayor que otra significa que la gráfica está por encima. Por aquí podría estar h, y vamos a ponerle otro color, y por aquí podría estar g. Más o menos así. Y este puntito donde entre comillas se tocan sería el punto x sub 0. ¿Ok? Así que, por la primera condición, si f es mayor o igual que g, pero menor o igual que h, el gráfico de f tiene que estar aquí al medio. Necesariamente. Y como puede notar, cuando x se aproxima a x sub 0, f se aproxima pues al mismo punto límite tanto de h como g. ¿Ok? Como que en x sub 0 las gráficas de h y g se cierran. Por lo tanto, f debe tener límite, pues el mismo numerito l. ¿Ok? Veamos con un problema de la práctica dirigida del semestre anterior. Este problema número 1 en el ítem D, este ejercicio. A ver, déjenme grabar esto aquí. Oh, eso no. No, aquí nada más. Algunos de los problemas, como pueden notar, vamos a tener que hacerlos en este formato aquí directamente. Así que yo igual después le voy a pasar este archivo para que lo puedan corroborar. Es el 1 en el ítem D. Ok, a ver. Se quiere calcular el límite. Yo le voy a poner L cuando x tiende a el menos infinito. En el numerador tenemos e a la x entre 3 más coseno de x. Ya, esto directamente no calza pues como un límite trigonométrico porque tenemos en particular la llamada función exponencial. ¿Ok? Sin embargo, podemos hacer cuenta de este límite dando uso del teorema del sándwich. ¿Sí? En este caso, jóvenes, debemos recordar algunos resultados del curso previo de fundamentos de cálculo. ¿Ok? Por ejemplo, un resultado de fundamentos de cálculo es que el límite cuando x tiende al menos infinito de e a la x, ¿cuál es? Dale ciencia, ¿recuerdas? Esto es cero, ¿no? Puedes ampararte en el gráfico de la función exponencial y preguntarte qué ocurre cuando la variable toma valores muy, muy negativos, en el extremo negativo del eje, ¿no? La función exponencial, ¿a dónde se aproxima? ¿De acuerdo? En el material que les he compartido hay una revisión de los límites, estos notables, de las funciones básicas del cálculo. Ahora, profe, entonces el numerador sale cero. Y el denominador, en el denominador hay un problema, porque, a ver, si yo intento calcular, lo voy a hacer aquí en borrador porque esto no va a ser parte de nuestra solución. Ya aquí recurriendo un poquito a tu conocimiento, el límite de una constante, en este caso de la constante 3, es la misma constante, ¿no? Independientemente si x se aproxima a un número real o al más o el menos infinito. Y el coseno de x, cuando x tiende al menos infinito, el coseno de x, abusando de la notación, ¿cuál es el coseno de menos infinito? Y esto no queda claro, ¿verdad? Por eso que yo no puedo aquí directamente testear de manera práctica. Así que tenemos un problema en este caso. Y no hay propiedades trigonométricas en cuanto al límite con el menos infinito. Si te preguntas, profe, ¿y hay un teorema con cosenos cuando x tiene menos infinito? Bueno, exactamente no lo hay. Así que tenemos ese impasse. ¿Qué hacer en esos casos? El teorema del emparedado. Porque si bien es cierto, no hay una propiedad con límites cuando x tiende al más infinito y al menos infinito de funciones trigonométricas, sí hay una propiedad fundamental de toda función trigonométrica. Y aquí empieza nuestra solución. ¿Ok? A ver. Primero, sabemos que
Para todo x menor que 0, el coseno de x está entre -1 y 1. ¿Verdad que sí? No importa qué tan negativo sea. ¿Ok? Ojo, que le pongo menor que 0 porque estamos tomando el límite hacia el menos infinito. Y recuerda que eso significa tomar un número muy, muy grande en valor numérico, pero de signo negativo. Independientemente de qué tan grande sea, el coseno cerrado está entre -1 y 1. ¿Verdad que sí? Súmale 3. Invertimos. Ahí está. Pablo, ¿y esto en qué va a ayudar? Recuerdas que el teorema del sándwich requiere como primer requisito que la función cuyo límite deseo calcular esté acotada por otras dos, pues por eso es que estamos haciendo estas desigualdades, para tratar de encontrar e a la x entre 3 más coseno de x entre otras dos funciones. Mira que ya conseguimos 1 entre 3 más coseno de x, así que multiplico por e a la x. Como es una cantidad positiva, no altera el sentido de la desigualdad. Primer paso del teorema del sándwich completado. La función cuyo límite deseamos calcular está acotada entre otras dos funciones, ¿no? Si recurrimos al teorema, lo de medio sería como f y las que acotan serían como g y como h. Siguiente paso del teorema del sándwich, probar que las funciones que acotan tienen el mismo límite. Pero eso viene del resultado anterior, ¿sí? De fundamentos de cálculo. Además, coincidimos que cuando x tiende al menos infinito, e a la x entre 4 tiende a 0. Claro que sí. De la aritmética del límite, incluso cuando x se aproxima al menos infinito, al más infinito, la constante 4 afuera y luego aplicamos el resultado de fundamentos de cálculo. Luego, ciencia, si las funciones que acotan e a la x entre 4 y e a la x entre 2 tienen límite 0, la función que está en el medio, por teorema del sándwich, también tiene límite 0. ¿Preguntas? Aquí fue importante tomar este detalle como conocido y tu punto de partida sobre todo para este tipo de expresiones. ¿Ok? Que el coseno, al igual que el seno, siempre está acotado entre -1 y 1. ¿Cómo sé cuándo utilizar este teorema? Esa es una muy buena pregunta. Digamos que en primer lugar uno tentaría utilizar límites trigonométricos, en primer lugar. Ahora, los límites trigonométricos no encajan cuando tiene la función exponencial, ¿sí? Entonces, aquí descartado los límites trigonométricos en parte. Otra cosa que debe guiarte para utilizar el teorema del sándwich es que el argumento del coseno aproxime a el más infinito o a el menos infinito. Por ejemplo, y esto es un comentario aparte, ¿sí? Por ejemplo, a ver, eh, límite cuando x tiende a 0 por derecha de x al cuadrado del coseno entre 1 entre x. Aquí tenemos un ejemplo de un límite que se resuelve por el teorema del sándwich. Profe, ¿usted cómo sabe que se resuelve por el teorema del sándwich antes de resolverlo? Por lo siguiente. El argumento del coseno, es decir, lo que está dentro de la función coseno. Cuando x tiende a 0 por la derecha, 1 entre x, ¿a dónde se aproxima? Dale ciencia, ¿a dónde se aproxima? Esa es parte de un teorema, el más infinito, ¿verdad? Y entonces, abusando del lenguaje, aquí tendríamos coseno de más infinito. Ya. Cada vez que yo encuentro de manera práctica este tipo de expresiones, o inclusive seno del más infinito, yo debo recurrir al teorema del sándwich.
preguntas. Es una de las variantes, obviamente, ¿no? Hay otros tipos de ejercicios donde se recurre al teorema del sándwich, pero en este caso es una de las pautas para identificar cuándo utilizar este teorema, ¿ok? Inclusive, miren, aquí tenemos otro ejemplo para que podamos complementar un poquito y también hablar más de los límites infinitos. Ciencias, las propiedades que estoy utilizando aquí, como tenemos solamente una hora, he pasado un poquito por alto la revisión de conceptos teóricos al inicio, pero las estoy haciendo directamente aquí. A eso me refería hace un instante, ¿no? A estos teoremas en realidad que podemos rescatar del gráfico de las funciones estas básicas del cálculo, ¿no? La exponencial, el logaritmo natural, el arco tangente. Para que las recuerdes, puedes colocar el gráfico de estas funciones y así tener este resultado, ¿sí? Otro resultado importante es este de acá, ¿no? Que me permite calcular los límites en el más infinito y en el menos infinito, ¿ok? Y límites cuyo resultado es también más infinito, ¿sí? Vamos a poner en práctica este ejemplo con, aquí está, el problema número 1, pero en la parte A. El problema número 1 en la parte A. Luego vemos la parte B también y la parte F para, ¿por qué no ir completando nuestro solucionario? En la parte A se tiene este límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de x al cubo entre x al cuadrado menos 9. Muy bien. A ver, para el cálculo de este límite, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular tanto el numerador como el denominador. Y después utilizar un teorema, ¿ok? En forma práctica. Límite cuando x se aproxima a menos 3 por la derecha de x al cubo. Esa es una expresión polinomial. Aquí no hay más que hacer que solo testear, ¿ok? En lugar de x reemplazamos menos 3 y esto nos dará menos 27. Muy concreto. El denominador. Cuando x tiende a menos 3 por la derecha, x al cuadrado menos 9 se aproxima a 0. Otra vez es un polinomio aquí de manera práctica, amparado en la aritmética de los límites, yo reemplazo menos 3 al cuadrado, 9 menos 9, 0. Oh, profe. Y entonces, este límite que se pide calcular nos estaría quedando menos 27 entre 0. ¿Y eso es indeterminado? No, eso no es indeterminado. ¿Ok? Hay una convención en matemáticas, jóvenes, para este tipo de expresiones, de denotarlas como más infinito o menos infinito. ¿Ok? Hay un teorema, no está en nuestro material, pero tú lo puedes revisar en cualquier libro de cálculo, ¿ok? En particular está en el libro que yo tengo como referencia para este curso, el libro de la profesora Sarabia y el profesor Paputich, ¿sí? Este teorema se puede generalizar, ¿ok? A algo más o menos así. Insisto, no voy a escribir el teorema en realidad, pero se puede generalizar a límite cuando x tiende a 0, ya sea por derecha o por izquierda, de f de x entre g de x. Esto es más infinito o menos infinito, ¿ok? Siempre que el límite del denominador sea 0 y el límite del numerador sea diferente de 0, ¿ok? ¿Sí? Es la generalización de este teorema. Entonces, en este caso, podemos todavía resumir aún más nuestra propiedad en lo que yo te voy a comentar aquí.
Solo es un comentario, insisto, la división por cero no existe, simplemente es una convención en matemática, jóvenes, decir lo siguiente. Si yo tengo que un límite en el numerador me da un número real distinto de cero y en el denominador me da cero, ¿ok? Aquí yo por convención voy a decir esto sale infinito. Pero hemos visto que en esta idea de infinito, ¿no? De un número grande, hay tanto más infinito como menos infinito. Si quieres infinito positivo como infinito negativo. Entonces aquí, para completar mi respuesta, yo debería colocar un signo. ¿Está bien? Ya, ese signo viene de lo siguiente. Analizar si es que en el denominador está, en efecto, es cero, pero por derecha o por izquierda. ¿Ok? Es decir, si es un número pequeño, cercano al cero, pero mayor que cero o menor que cero. ¿Cómo hacemos esto? Mirando un poquito, o mejor dicho, detenidamente este denominador. Ahora sí. Ayuda mucho para este tipo de cálculos, jóvenes, factorizar el denominador. Límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha. Factorizamos para un mejor análisis. Ojo, va a seguir saliendo cero, no quiere decir que vaya a cambiar el resultado. No, lo que vamos a analizar es que si es que es un número cercano al cero, pero mayor que cero, pero o cercano al cero, menor que cero. Que x se aproxime a menos 3 por la derecha significa que x es cercano al menos 3, pero mayor que menos 3. Si x es mayor que menos 3, la suma de x más 3, ¿qué signo tiene? Excelente, positivo. Y x menos 3, eso es negativo. Reglita de signos más por menos. Muy bien. Significa que cuando x se aproxima a menos 3 por la derecha, x al cuadrado menos 9 se aproxima a 0, pero por la izquierda. Es decir, es muy cercano al 0, pero es un número negativo. Si yo considero solamente el signo de lado, 27 entre 0 por izquierda, eso es menos infinito. ¿Ok? Pero con el signo menos que aquí aparece, es como si estuviesen multiplicando menos 1 por menos infinito, eso nos va a dar como resultado más infinito. Y entonces, de esta manera tenemos la solución para este ejercicio. ¿Alguna consulta, alguna duda de esta parte? Profe, ¿de dónde sale que menos 1 por menos infinito es más infinito? De algunas propiedades también de la aritmética, más que de la aritmética, algunas propiedades eh, que aquí yo he resumido para que lo tengan como referencia. Algunas reglas aritméticas del infinito he colocado aquí. ¿Está bien? Obviamente esto tiene teoremas que lo soportan, no es que simplemente son cosas prácticas, ¿no? Sacadas así de la imaginación, no, sino que tienen teoremas que soportan este detalle. Por ejemplo, la primera propiedad dice que si al más infinito, entiende que más infinito básicamente representa un número muy grande. Entonces, si un número muy grande, positivo, tú le sumas 3, es como sumar 100.000 millones más un centímetro, ¿no? 100.000 kilómetros, por ejemplo, más un centímetro. Y ese un centímetro no va a afectar casi nada a 100.000 kilómetros. Sigue siendo una cantidad muy grande. Lo mismo aquí, si yo tengo, por ejemplo, más infinito y lo quiero multiplicar por un número real, distinto de cero, pero positivo, otra vez, imagina el número más grande que puedas imaginar. 400.000 millones. Multiplícalo por 4. Profe, todavía sigue siendo muy grande. Así es. El infinito en matemática da la idea de un número muy grande. Más infinito, un número muy grande positivo, menos infinito, en valor absoluto, un número muy grande, pero de signo negativo. Hace un instante utilizamos esta propiedad por aquí. Si yo tengo un número distinto de cero, negativo, multiplicando por más infinito, esto es menos infinito. Como que vale la regla de signos, jóvenes, en este caso. ¿Sí? Bien. Eso en parte hemos utilizado y vamos a seguir utilizando para un problema adicional. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ojo, aquí también tienes observaciones respecto de masa aritmética del infinito.
¿sí? Eso te va a ayudar para que puedas reconocer más adelante las formas indeterminadas. Por cierto, en esta observación primera, cuando tú multipliques un número por el más infinito o por el menos infinito, ese número tiene que ser distinto de cero. Cuidado, cuidado con multiplicar cero por más infinito. No, no, no. Esto es una forma indeterminada. ¿Ok? Esto no sale cero, ciencias. ¿Ah? Eso es una forma indeterminada. ¿Sí? Pero después si multiplicas por un número positivo o negativo distinto de cero, ahí sí valen nuestras reglitas del signo. Bien, veamos el problema 1 en el ítem F. ¿Ok? Este que tiene el logaritmo como actor. Siguiente página. A ver. Es la solución al problema 1, ¿sí? En el ítem F. Ahí está. Se pide calcular el siguiente límite. Vamos a escribirlo por aquí. Límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha de, en el numerador 1, en el denominador logaritmo natural de x menos logaritmo natural del seno de x. ¿Ok? Ahí está. Un detalle que, bueno, está pasando desapercibido, no lo mencioné al inicio, es que al momento de calcular límites, el punto de aproximación puede estar o no en el dominio de la función, ¿no? Si te preguntas, pero profe, el logaritmo no está definido para cero. En efecto, no está definido para cero. Pero eso no impide que se pueda analizar el límite, porque recuerda que en realidad calcular un límite significa saber hacia dónde se aproxima la función cuando la variable se aproxima, en este caso, al cero. No es que x toma cero, eso no puede darse, sino que x está muy cercano al cero y queremos saber toda esta fracción a dónde se aproxima. ¿Ok? Solo que en la práctica decimos x tiende a cero y entendemos algunas veces que puede tomar cero, pero en realidad eso no ocurre. El límite es básicamente aproximación. Muy bien. Transformamos un poquito el denominador. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre... A ver, ciencias, ¿recuerdas propiedades respecto del logaritmo? ¿Sí? Una resta de logaritmo puede escribirse como el logaritmo de un cociente. Muy bien. Aquí puedes tomar un cambio de variables si deseas, porque tenemos el límite de una composición. ¿Ok? Este x entre seno de x, podrías llamarlo z, por así decirlo, y tendrías logaritmo natural de z. Yo lo voy a hacer directamente. ¿Ok? Dado que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x entre seno de x es la unidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esto qué implicaría? Por acá. Que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de el logaritmo natural de x entre seno de x, ¿cuánto es? Vamos, ciencias, ¿cuánto sería? Ya, profe, si lo de adentro se aproxima a 1, entonces aquí tendríamos, entre comillas, ojo, logaritmo de 1, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Y cuánto es el logaritmo de 1? 0. Así que el denominador, cuando x se aproxima a 0 por la derecha, también se aproxima al 0. Como en el numerador tiene simplemente una constante, esto puede verse como 1 entre 0. Y otra vez, de manera práctica, ¿está bien? Hay teoremas que soportan esto. Un número real distinto de 0
entre 0, en matemáticas tiene esta convención. Infinito. Paulo, hay que analizar el signo, así es. Para poder completar nuestra respuesta debemos decir si es que el resultado es más infinito o menos infinito. No puede quedar así como infinito nada más, ¿ah? Porque más adelante, ahora ya lo han visto, esto va a representar una asíntota al gráfico de la función. Y no es lo mismo graficar una asíntota con la función aproximándose hacia el más infinito, quiere decir que la función va hacia arriba, la gráfica, o hacia el menos infinito. En resumen, tu respuesta no puede quedar solamente como infinito, tienes que colocarlo en signo. Y eso depende en particular de si en el denominador estamos aproximando a 0 por derecha o 0 por izquierda. Volvamos a eso de aquí. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x entre seno de x. Ya, eso es 1. Pero, ¿1 por la derecha o 1 por la izquierda? Es decir, ¿este cociente es mayor o menor que 1? Para eso utilizamos una propiedad que en este parte es un poquito complicada de señalar, pero bueno. X es mayor que seno de X, en realidad, para todo X real. No, para todo X mayor que 0, perdón. Es una propiedad de esta función. ¿Ok? Y en particular, ¿ok? Si X es muy cercano al 0, X entre seno de X es mayor que la unidad. Por lo tanto, esto aproxima a 1 por la derecha. Así que si teníamos que x entre seno de x, cuando x tiene a 0 por la derecha, es 1 por la derecha, el logaritmo natural de 1 por la derecha, veamos la gráfica. Lo que tratamos de decidir es que si este logaritmo es eh, mayor que 0 o menor que 0. Sabemos que es un número cercano al 0, pero estamos tratando de establecer si es que es mayor que 0 o menor que 0. Para ello, recordemos el gráfico del logaritmo, que es más o menos así. Jóvenes, recuerda que el logaritmo corta el eje X en la unidad. Yo te pregunto, si el argumento es mayor que 1, pero cercano a 1, 1,1 por ejemplo. Entonces el logaritmo será cercano al 0, ¿verdad que sí? Pero positivo, ¿ok? ¿Puedes notar esto? Si X es 1,1, cercano a 1, pero mayor que 1, el logaritmo de ese numerito será cercano al 0, pero mayor que 0. Contrario de que si X fuese menor que 1. Menor que 1 significaría aproximar por la izquierda, ¿ok? Entonces, cuando X tiende a 0, X entre seno de X aproxima a 1 por la derecha, y entre comillas, el logaritmo natural de 1 por la derecha es 0 por la derecha. Y 1 entre 0 por la derecha es más infinito. Obviamente este problema requirió de un análisis un poquito más detallado, ¿ok? Pero bueno, es lo que queda para este tipo de situaciones. Algunas veces no es suficiente con decir queda 0 en el denominador y eso es más infinito o menos infinito. No, algunas veces hay que los límites analizarlos, sobre todo los laterales, ¿no? ¿Ok? A este punto. Cuando x tiende a 0 por la derecha, x entre seno de x es 1 por la derecha. Si x tiende a 0 por la izquierda, x entre seno de x sería 1 por la izquierda. ¿Ok? Algunas veces es necesario hacer tal análisis. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna observación hasta aquí? Muy bien. Profe, buenos días. Una consulta. Sí, En ese que colocó en rojo, si x fuera menor que 0, ¿también cambiaría lo de adelante? si x fuera menor que 0,
sería al revés. Si x es menor que 0, entonces seno de x es mayor que x. Sería en este caso. Si x es mayor que 0, ocurre esta condición. Ahora, ¿cómo demostrar esto? Yo en este momento recuerdo una demostración con derivadas, así que tal vez más adelante podamos comentarlo. He visto, lo chequeaba en la mañana, algunas demostraciones con circunferencia trigonométrica. Pero bueno, pueden tomarlo como una propiedad en todo caso, ¿sí? Que para este problema fue necesario para analizar el signo. Directamente podrían tomar esto como una propiedad, más allá de todavía no tener las herramientas para demostrar esta condición. ¿Preguntas? Ok. Bueno, como siempre, poquito el tiempo nos fue en contra, ¿sí? En este tipo de situaciones. Yo lo que quería hacer es mostrar cuál es la dinámica del trabajo en las asesorías universitarias, ¿sí? Eh, Hoy hemos comentado poca teoría, básicamente por el tiempo. En una clase un poquito normal comentaríamos algo más de teoría para reforzar el cálculo, o mejor dicho, la solución de los problemas. Y como siempre también revisar los solucionarios y los videos que se comparten, ¿no? Todo el material que Prisma pone a su disposición para que puedan trabajar. ¿Ok? No sé si es que hay alguna duda adicional, algún comentario adicional al respecto. Muy bien, les agradezco entonces, jóvenes, la atención. Se queda un minuto con Carla Tejada para que les comente algunos detalles respecto de la asesoría. ¿Está bien? Estamos en contacto. Gracias. Buen día.